Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Jaguar. En esta ocasión estamos retomando el segmento Arquitalks, un espacio donde las ideas toman forma, la creatividad se convierte en palabra y el futuro se proyecta desde la voz de quienes se atreven a transformar las realidades a través del diseño. Nos encontramos en el mes de la arquitectura, una iniciativa promovida por el Colegio de Arquitectos de este país en colaboración con la Coordinadora de Estudiantes de Arquitectura Nacional, CEA. Esta celebración ha reunido actividades, visitas y encuentros que conectan generaciones y territorios, con una visión compartida sobre el valor de la arquitectura. Y en esta temporada, el enfoque está en una arquitectura que resiste y resurge. Esta serie de conversaciones que sostendremos con diferentes profesionales cuyo trabajo se enmarca en la resiliencia, la adaptación e innovación de entornos complejos. Nos honra iniciar este ciclo con una participación de un arquitecto de origen panameño, el arquitecto Ignacio Mayol Azcárraga, director actual de Mayol Arquitectos, una firma panameña con más de 45 años de trayectoria, fundada por el arquitecto Ignacio Mayol Tamayo. La firma se ha consolidado como la más influyente de Panamá y Centroamérica, con proyectos en diferentes partes del mundo, con un equipo multidisciplinario de más de 200 profesionales y con una presencia fuerte en países como España y Chile. Arquitecto Mayol, reciba usted una cordial bienvenida a Honduras, a Unitec y a esta comunidad de estudiantes y profesionales que están comprometidos con el diseño y la transformación urbana. Muchísimas gracias, Valerie. La verdad es que me llena de orgullo y acepto con humildad la invitación que me han hecho. Estoy muy feliz de estar aquí en San Pedro Sula compartiendo con ustedes y con muchas ansias de tener la oportunidad de conversar y dialogar con todo el grupo de arquitectos, estudiantes, colegas y otras personas de distintas disciplinas que comparten el amor por el diseño y que les gusta tener la oportunidad de tener este tipo de espacios para que podamos de manera crítica abordar los retos más importantes que tiene no solamente la arquitectura, sino las disciplinas como el urbanismo, el diseño, la importancia del diseño de nuestras ciudades y el futuro de nuestra región latinoamericana. Escuchas, les comparto que el arquitecto ya ha tenido varias oportunidades de estar en Honduras previamente, lo que conversábamos aquí en cabina, me lo mencionaba, y nosotros nos gustaría conocer un poco más sobre sus orígenes y su recorrido. Entonces, vamos a comenzar precisamente abordando este tema, cómo lidiar con el origen y la continuidad. En el oficio de los arquitectos han existido casos muy emblemáticos de firmas que se han consolidado a través de los legados intergeneracionales. Lejos de tratarse únicamente de una herencia, asumir ese liderazgo implica visión, criterio y decisión. Arquitecto, nos gustaría que nos comenten cómo fue el proceso de asumir esa dirección de Mayol Arquitectos tras el liderazgo de su padre y cuáles fueron los principales desafíos a los cuales usted se enfrentó y cómo logró superarlos. Valeria, yo creo que yo he sido extremadamente afortunado porque más allá de una herencia, yo he tenido la oportunidad, la dicha de que mis 20 años de experiencia los he hecho en conjunto y he colaborado junto a mi padre y hoy en día junto a mis 2 hermanas, junto a 2 primos, más allá de mi familia también, junto a más de 200 colaboradores que conforman el estudio de Mayol Arquitectos. Y la verdad es que lo que más me motiva de esto es estudiar cómo distintas generaciones de diferentes culturas, específicamente arraigadas al mundo de diseño, han tenido la capacidad de traspasar, compartir el conocimiento, algún tipo de artesanía, de el saber hacer, de saber construir una forma de pensamiento y en el caso mío específicamente el de la disciplina y la práctica de la arquitectura. Es por esto que yo no tuve en ningún momento dado de mi vida un espacio donde pensé que iba a estudiar. Yo desde muy temprana edad estuve bastante apegado y contagiado por el amor y la pasión por el diseño. Crecí en un ambiente donde el diseño y el arte formaban parte de mi vida cotidiana. Y yo creo profundamente de que las personas somos el conjunto de las memorias que hemos tenido la oportunidad de vivir. Y es por eso que se dio de manera muy natural el traspaso de el liderazgo dentro de la firma, pero no solamente hoy en día ese traspaso, sino también el compartir eso con otros líderes, ya sean familia mía o arquitectos o profesionales que colaboran dentro de mi firma, que tienen un rol importante dentro del quehacer diario de nuestro estudio.
y es que los proyectos que típicamente tengo la oportunidad de compartir, los proyectos que estamos ejecutando día a día en la oficina, son el conjunto de ideas, de metodologías y de colaboraciones de muchas personas que de forma muy dedicada tenemos la oportunidad de compartir conocimiento y experiencia para poder producir cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, hoy en día no es verdad que yo de alguna manera dirijo más de 200 personas dentro del equipo, sino que colaboro uh-huh. con otra cantidad de líderes que en conjunto hacemos y fortalecemos la manera que opera este estudio de arquitectura. Hoy en día, más allá de un estudio de arquitectura, es un estudio de diseño, por la diversa gama de disciplinas que atendemos y de tipologías de proyectos que vemos, pero que lo hacemos de manera digamos, muy apasionada, tratando de pasarla siempre bien, por supuesto entendiendo que el reto y la responsabilidad de la complejidad de los proyectos que estamos llevando es extremadamente alta, pero disfrutando porque el arquitecto que no disfruta, yo creo que no es arquitecto. Muy bien. Hablábamos hace algún momento de que en efecto esta forma de colaboración y la oportunidad de poder impactar en diferentes familias, incluso ya visto a nivel de país, pues Centroamérica tiene un comportamiento que puede resultar un poco diferente, ¿verdad?, a otras regiones. Y desde sus inicios la firma ha apostado por el diseño integral tanto en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo e interiores. Menciona que se han abierto a diferentes campos del diseño, lo cual me parece súper interesante. Ofreciendo servicios como la asesoría técnica, la gestión de los proyectos, por ejemplo, fueron pioneros en la implementación de los sistemas BIM Management, Branding, Señalética. ¿Cómo ha surgido esa evolución en cuanto a la implementación de la innovación en la cultura de la empresa? Porque entiendo que la innovación es un pilar esencial para ustedes, pero veo que también un poco el tema de la tradición, de poder tener esa conexión con las personas con las que se trabajan. Pero entonces, ¿cómo esto se hace tangible a través de los proyectos? Es decir, ¿puede compartirme algún ejemplo de cómo esta cultura de innovación ha generado un impacto significativo en el desarrollo de un proyecto? Vale. Si no te robo mucho tiempo, te voy a tratar de ser lo más profundo sobre el tema. Mi padre inició la firma en inicios de la década de los 80. Durante la década de los 80, Panamá vivía en una dictadura. Para un joven arquitecto que iniciaba una firma realmente en un garaje, en un espacio muy pequeño, no solo la resiliencia era importante, sino la capacidad de poder crear de la nada, de poder inventarse los proyectos para poder salir adelante y de poder tener la oportunidad de que cualquier cosa que podría llegar a ser un proyecto, estar atentos para poder hacerlo y ejecutarlo. Y desde ahí es donde nace realmente una cultura, no solo de innovación, sino de abordar distintas escalas en la arquitectura y el diseño, que lleva a que la firma se consolide durante la década de los 90, ejecutando proyectos que durante los 80, aunque parecían pequeños, construían relaciones con personas que luego tuvieron la oportunidad en la era democrática de crecer y de darnos oportunidades para hacer proyectos de una mayor escala. Uh-huh. Eso lo que hizo es crear un mindset, un estado mental de que las oportunidades están en todos lados si uno está atento. Y que ese proceso de las oportunidades nos permitía a nosotros visualizar que el arquitecto es un creativo primero, que tiene un conocimiento técnico que le permite ejecutar ese tipo de proyectos. Pero como creativo debe estar siempre listo para poder ejecutar distintas tipologías de proyectos, de distintas escalas y hoy en día ya cosas más allá de la arquitectura. Entonces, con el tiempo, poco a poco, durante la década del 2000 y ya con la incorporación mía dentro del estudio, visualizamos de que había una oportunidad muy grande en diversificar los servicios a través del conocimiento que había sido conseguido a lo largo de los primeros 20 años de profesión de mi padre y de la firma que estaba llevando adelante. Y de que ese conocimiento, si teníamos la capacidad de implementarlo en otras áreas, podríamos empezar a construir algo que le llamamos una visión panorámica del desarrollo de los servicios que nosotros prestamos. Y es por eso de que desde diseñar una estrategia para llevar adelante un proyecto,
diseñar todo el proceso de marca y de identidad del mismo o la señalización, forma parte de un ejercicio de pensamiento, de un ejercicio creativo que todo arquitecto tiene capacidad, pero que requiere hoy en día, en un mundo tan colaborativo como el que vivimos, de estar cerca de personas que tengan esa expertise. Entonces, lo que fuimos haciendo fue convirtiendo cada vez más diverso el equipo, vinculando a personas de otras ramas con conocimientos distintos al que es netamente arquitecto, pero con una capacidad creativa que sobrepasa la capacidad de generar o desarrollar una sola disciplina. Entonces, hoy en día nuestro equipo tiene diseñadores industriales, diseñadores gráficos, expertos en comunicación, sociólogos, geógrafos, arquitectos, ingenieros. Tenemos una gran cantidad de personal técnico, que siempre pienso que es muy bueno que el arquitecto esté cerca de personas que sean técnicos, pero que tengan alta capacidad de soñar. Y así poco a poco hemos ido sumando distintos perfiles. Esos distintos perfiles nos permiten negociar internamente, exponernos a otras prácticas y otras disciplinas, enriquecer nuestro conocimiento, y con eso producimos un mejor diálogo y luego producimos mejor trabajo, ¿no? El trabajo se enriquece y ese es el fin. El fin es de que podamos realmente ejecutar proyectos con una mirada mucho más amplia, entendiendo distintas perspectivas, y que esto no sea tampoco el fin de nosotros. Nos mantenemos constantemente en la búsqueda de qué procesos innovadores nos pueden llevar a hacer cosas que actualmente no hacemos, en cómo podemos construir una imagen de que nosotros somos creativos, no solo arquitectos, y en que nuestros procesos creativos hoy en día tienen que estar muy amarrados a el apoyo y el soporte de las herramientas y de la tecnología que nos permite a nosotros no ser simples seguidores, sino personas que tenemos la capacidad de innovar. Entonces, muchas veces innovamos de manera análoga con cosas muy sencillas, como transformando prácticas típicas que se dan en la arquitectura local y haciendo una modificación de algo muy sencillo haces algo distinto. Y otras veces innovamos tratando de ser los primeros en adoptar algo en la región, como hace más de 15 años adoptamos todas las metodologías BIM y empezamos a trabajar. Y hoy en día todavía seguimos adoptando porque pues, el tema de la metodología BIM sigue evolucionando. Y para una firma que era existente fue bastante difícil, no era fácil. No era nativo. Para nosotros nuestra firma nació cuando todo era análogo y todo se dibujaba a mano. Luego pasó por los procesos en los cuales empezábamos a utilizar los ordenadores para representar la arquitectura que hacíamos, para luego empezar a utilizar metodologías y tecnologías que nos permiten construir digitalmente. Eso no es un cambio en la representación, eso es un cambio en la manera de pensar y de construir procesos creativos y de ejecutar la arquitectura. Gracias, arquitecto. Precisamente el otro punto que me gustaría tocar era sobre la capacidad que se tiene o que se tiene que desarrollar en este caso para adaptarse, para seguir creando, porque la realidad es que aunque hoy en día hablamos de tipologías definidas y de procesos y de ámbitos, incluso de perfiles de formación, esto no se detiene. Y habrá un momento en el que lo que ya nos parece común en la arquitectura tiene que sobrepasarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, viendo que sus procesos pues, han estado muy ligados a la implementación de la tecnología conforme esta ha ido llegando, ¿en qué manera se ha transformado la dinámica de trabajo dentro del estudio? Me habla sobre metodologías y es obvio, ¿verdad?, que esto acompaña otro cambio en el tema de procesos, pero entonces, ¿cómo fue esa dinámica? Y en este momento, con la implementación de inteligencia artificial, por ejemplo, en sus procesos, ¿qué rol tiene esta herramienta en estas nuevas dinámicas? Mire, quizás lo primero que hicimos ya hace, ¿qué será?, unos 9 o 10 años atrás, fue constituir una posición de líder de innovación dentro de la oficina. Para que de manera constante estuviéramos pensando en cómo vamos a evolucionar. Ese líder de innovación, originalmente, luego pasó a ser la persona de dirección de operaciones de la oficina.
para que podamos entender que desde el centro operativo de todo nuestro equipo, de todo nuestro estudio, es una persona experta en innovación. Porque la innovación no puede ser un pequeño cubículo que está ubicado en una esquina, y menos en una oficina de arquitectura o de creativos, sino que la innovación debe estar en cada uno de los procesos con los cuales se ejecutan, pero también en la manera y el modelo de pensar y de gestionar equipos y talento humano. Entonces, nos encontramos en un momento en el cual el cambio y la evolución, o como tantos le llaman la transformación, en un momento le decían la transformación digital, es una constante dentro de nuestro equipo de trabajo. Ya nosotros es muy normal cambiar algo que podamos haber llevado solamente un año haciéndolo y evolucionar a una manera distinta de hacerlo. Cuando eso se convierte en algo normal, hay mucho menos fricción para el proceso del cambio. Se convierte mucho más natural porque se convierte en la constante. Y cuando se convierte en la constante, estás permanentemente buscando cómo puedes hacer algo distinto a como lo habías hecho previamente. ¿Cómo puedes asegurar de que las cosas que has hecho previamente, aunque las hayas hecho muy bien, pueden hacerse de una manera diferente hoy en día? Y que esa manera diferente te puede llevar a resultados que pueden ser exitosos o pueden haber pequeños fracasos. Sin embargo, lo peor sería no atreverse. Lo peor sería ser pasivos. Por ende, nosotros optamos por ser muy activos, no reaccionar, sino actuar. Estar constantemente en esa búsqueda de hacer las cosas mejor y apoyarnos profundamente en la tecnología. Por ende, hoy en día nosotros estamos siempre en la búsqueda de nuevas herramientas de inteligencia artificial. En uno de los casos, para poder disminuir las tareas repetitivas que tenemos y aprovecharnos de la tecnología para que sea la tecnología quien las haga, de forma tal de que podamos ganar más tiempo para nuestros procesos creativos. Dos, utilizamos la herramienta también para la producción de fases específicas de proyectos, de momentos en las fases conceptuales donde podemos explorar, ya sea con inteligencia artificial o con la construcción de algoritmos que nos permitan a nosotros visualizar cosas en paralelo que hubieran tomado mucho tiempo antes y que hoy en día las podemos hacer mucho más rápido para iterar tomas de decisiones que tenemos que profundizar. Entonces, en el proceso de diseño, ya sea que estemos iterando en formas, estemos iterando en algunas piezas del proceso o componentes del diseño, nos permite evolucionar mucho más rápido y ver cómo cosas que tenemos en la cabeza podemos comprobarlas utilizando herramientas tecnológicas. El que no esté utilizando herramientas de inteligencia artificial hoy en día para evaluar los procesos y ejecutar parcialmente, por lo menos, fases de lo que ejecuta, va a quedar rápidamente, y cuando digo rápidamente, es muy rápido, fuera de el ecosistema de desarrollo que de alguna manera u otra hoy en día el mundo exige. Y la verdad es que yo he experimentado algo sensacional. Yo entré a la universidad en el año 2000. No se podía usar la computadora, era prohibido. Terminé la universidad en el año 2005 y entregué mi tesis utilizando herramientas de tecnología para dibujarla. Fui a una maestría en el año 2007 y no permitían el uso del papel y todo era digital. Solo en 7 años viví una experiencia que quizás otras generaciones no. La generación mía es la generación que creció sin tener teléfono celular. Luego tuvimos teléfono celular, crecimos sin redes sociales y empezamos a tener redes sociales en la década de nuestros 20. Entonces, estamos muy claros de que para nosotros fue inesperado este cambio, pero quien lo haya abrazado ha tenido la oportunidad de ser extremadamente beneficioso el proceso de poder entender el mundo
de lo análogo versus el mundo de lo digital hoy en día. Y yo creo que yo me siento en ese grupo de personas porque viví teniendo personas que decían que no se me ocurriera utilizar la computadora porque limitaba el proceso creativo, y luego, 5 años después, tenía personas que me estaban diciendo que utilizar la computadora porque me empoderaba hacia el proceso creativo. Eso tiene que ver mucho con cómo se fue actualizando también la tecnología y cómo fue avanzando, por supuesto. Yo soy una persona que pienso que la manera que uno puede exteriorizar el proceso creativo, ya sea de una manera natural, dibujando a mano, o si se le es más fácil a uno utilizando algún tipo de herramienta, uno debe utilizar la que más fácil le permita a uno comunicar las ideas que uno tiene. Lo peor podría ser que uno no pueda comunicarlas y que no tenga la capacidad de exteriorizarlas para así compartir con el mundo ese conocimiento y poder construir la confianza necesaria que se requiere y que requiere cualquier arquitecto para poder lograr de que sus ideas se conviertan en realidad. Cuando estábamos organizando un poco el sentido de este podcast, se me venía constantemente la palabra resiliencia por múltiples razones. Primero, por las cuestiones generacionales que usted menciona, porque hemos estado viviendo tiempos en los que realmente exige que nosotros tengamos esa capacidad de tomar lo que el medio nos da, ver hasta dónde podemos resolver y no detenernos hasta ese punto, ¿verdad? Y hablando sobre esos grandes cambios que experimentamos, pues no está tan lejos este pasado conflictivo que tuvimos con el tema de la pandemia, cómo la pandemia vino a cambiar por completo muchos paradigmas que estaban súper arraigados, no solamente en el gremio de los arquitectos, sino también siento que a nivel de región nos permitió reevaluar un poco hacia dónde nos queríamos mover. Y me gustaría que nos comentara un poco sobre qué transformaciones han identificado con relación a la concepción de los espacios. Ahora que vemos que la tecnología pues, es una herramienta, un recurso que permite, pero que también no podemos obviar la necesidad de conectar con estos contextos, de comprender los lugares donde nosotros hacemos estos emplazamientos. Me llama mucho la atención que la cartera de tipologías de proyectos es súper extensa y me gustaría saber en este caso, pues, con este proceso de transformación de la concepción de los espacios, ¿cómo consideran ustedes que los cambios han llegado para quedarse? ¿Qué cosas en ciertas prácticas generales de la arquitectura, por ejemplo, llegaron y no van a cambiar a partir de la pandemia? ¿Y cuáles son incluso los cambios que podríamos esperar en otros escenarios futuros? De acuerdo. Quizás algunas de las cosas que comentes son muy locales para mí, de mi experiencia viviendo en Panamá. Pero vamos a ver. Considero que una de las situaciones que espero que no sea una tendencia, sino que sea algo permanente, es el valor de disfrutar y vivir al exterior. Creo que la pandemia, después de tanto encierro, llevó a las personas a valorar el vivir cerca o estar o experimentar de más cerca la naturaleza, de experimentar el espacio al aire libre y de convivir en ese espacio al aire libre mucho más que el espacio cerrado. Nosotros en Ciudad de Panamá, desde la década de los 60, 70, cuando empieza el movimiento postmoderno, empiezan, por supuesto, una serie de artefactos que representan la modernidad, como lo que es el sistema de climatización o el aire acondicionado. La arquitectura empieza a ver una transformación en la cual los espacios abiertos, balcones, terrazas, empiezan a cerrarse para poder buscar una especie de confort en un clima, específicamente en Panamá, un clima tropical muy húmedo, con un calor muy parecido al de San Pedro, sin embargo con un nivel de humedad extremadamente alto, que había llevado a que las personas aprovechasen y se quedaran dentro de los espacios cerrados. Eso transformó la arquitectura. Transformó una arquitectura de aleros, de balcones, de terrazas, de espacios al aire libre, de protección del sol, de protección de la lluvia, a una arquitectura que tenía una representación
podríamos decir más de una estética moderna en la cual se suprimían esos aleros, se convertía en fachadas que eran completamente planas y que se solucionaba el tema de la ventilación con el sistema de aire acondicionado. Yo creo que hoy en día regresan de vuelta a esos espacios abiertos por demanda de las personas. Nos enfocamos en poder crear espacios donde las personas puedan tener diversas experiencias. Espacios mucho más flexibles que puedan ser cambiantes, porque recuerda que en la pandemia el cuarto fue recámara, fue oficina, fue gimnasio. Y esa flexibilidad es la que demanda el día de hoy, no solamente en los espacios privados o en los espacios domésticos, sino también en los espacios de oficina, en los espacios de trabajo. Hoy en día la cafetería de una oficina puede ser una especie de coworking, en la tarde es cafetería y luego se da una charla. O sea, el espacio cambia. Y no ha cambiado tanto la arquitectura, ha cambiado cómo usamos el espacio. Entonces creo que eso es una, y que creo que es extremadamente importante. Lo otro también la situación de la manera de conectarnos con personas a distancia a través de herramientas que habían existido previamente, pero que hoy en día se convierten en cotidianas, que te permiten de manera muy especial conectarte con personas que están a mucha distancia, acercan a muchas personas para colaborar y que flexibilizan la manera de producir el trabajo. Yo hoy en día creo profundamente que los procesos creativos son mucho más eficientes de manera presencial, cuando un equipo está junto, cerca, en la intimidad. Sin embargo, comprendo y creo fielmente de que las herramientas que nos permiten conectarnos son un soporte buenísimo para ejecutar las cosas que queremos llevar a cabo. Eso es otro tema. Creo que hay tendencias que quizás que fueron de decisiones muy rápidas y nos equivocamos. El tema del trabajo al 100% remoto, creo que hoy en día está demostrado a nivel global de que debe haber flexibilidad, pero que la importancia del espacio de oficina como el lugar de construcción de cultura, construcción de relaciones, es demasiado importante para que un equipo sea realmente productivo, exitoso. Requiere de esa intimidad, de esa cercanía. Y esa intimidad, esa cercanía nunca te lo da la distancia, solo te lo da el poder palpar a las personas y tenerlas cerca. Entonces, eso creo que fue una tendencia que estuvo como por 2 años y ya uno lo ve en todas las noticias, en todos lados, en donde se ve de que realmente la gente quiere que la gente vuelva a las oficinas. Y voy a decir 2 más. Uno, el valor de los centros de ciudades como puntos de generación de riqueza, como espacios en donde es muy importante la centralidad para poder conjugar que las personas tengan lugares de encuentro, que las personas estén cerca, a menor distancia, para mejorar la calidad de vida. Y lo otro es un reto que creo que va a venir y para nuestras ciudades latinoamericanas, es la creación de nuevas centralidades. Las ciudades latinoamericanas han tenido una situación, crecieron en el siglo XX, Latinoamérica se urbanizó en el siglo XX, el automóvil ha formado parte integral de ese proceso de urbanización, nuestras ciudades han venido creciendo de manera extensiva, todo lo que se le dice en inglés urban sprawl, es el crecimiento desordenado a las afueras de nuestras ciudades, con un único uso, típicamente el residencial, generando zonas dormitorio. Han alejado a las personas de los puestos de trabajo, de los centros de entretenimiento, de los servicios principales, y han hecho que la gente tenga que conmutar largas distancias. Y hoy en día, porque las ciudades se han poblado mucho más, tiempos muy largos para ir a trabajar, para regresar a sus casas. Y es el momento de que nuestras ciudades latinoamericanas empiecen a construir nuevas centralidades
más cerca donde las personas viven, de forma tal de que la calidad de vida sea lo central que podamos suplir espacios de trabajo más cerca donde hay una gran cantidad de personas, más espacios de entretenimiento y de diversión, y que eso de alguna manera u otra empiece a construir una Latinoamérica más equitativa, con mayor oportunidad para las personas. Eso es uno. Y una última, creo que hoy en día quizá el concepto que más se habla es el de la experiencia. Y eso viene muy después de la pandemia. El tema de la experiencia es, estamos enfocados en crear espacios que transmitan, que promuevan y que generen una serie de experiencias que construyan comunidad. Y si tenemos en nuestras manos la oportunidad de ejecutar ese tipo de espacios, tenemos que estar pensando siempre de que estamos diseñando para las personas. Toda la vida se ha diseñado para las personas, pero hoy en día diseñamos para la construcción de comunidades saludables que buscan relacionarse y que buscan el éxito, buscan realmente ser hoy en día lugares que atraigan a más personas, que las personas quieran estar en esos puntos. Así que creo que la experiencia sería algo adicional. Sí, definitivamente que todo el contexto vivido en la pandemia cambió muchos paradigmas y nos dejó como lecciones que nada está escrito en piedra. Porque, en gestión estratégica se habla un poco del fenómeno del cisne negro, de esa situación que está pasando allá lejos. No, pero si es al otro lado del mundo, no me va a alcanzar a mí. Cuando menos acuerdo, lockdown, todos nos paralizamos. Llega un momento en el que la forma en la que habíamos establecido nuestros planes de vida cambió por completo y tuvimos que replantear también la manera en la que continuamos haciendo nuestro trabajo, nuestra vida, creando las relaciones, trabajando la cultura empresarial que usted menciona. Y esto, de cierta forma, ha hecho que entonces reflexionemos un poco también en qué es lo que nos hace ser humanos. Y al final reconocer que la arquitectura se debe, en este caso, pues a la humanidad. No podemos perder ese contacto. Me llama bastante la atención que mencione el tema del teletrabajo. Nosotros vivimos una fase de teletrabajo, teleeducación dura. Curiosamente, esta generación a la que usted va a compartirle un poco el espacio el día de hoy vivió esa transición y creo que por eso es que están tan ávidos, tan enérgicos de hacer las cosas con sus propias manos, de verse involucrados en los procesos de cambio. Son una generación que creo que al verse vulnerada su experiencia de lo que esperaban ser como estudiantes de arquitectura, los hizo entrar en un proceso reflexivo que creo que es sumamente valioso para las circunstancias que nosotros experimentamos, pero entonces ya ha pasado un tiempo en el que pues la reflexión ya estuvo, toca empezar a efectuar esos cambios, ¿verdad? Y poder vivir esa nueva manera de aproximarnos a esto. Entre los proyectos más emblemáticos de la firma destaca el Museo de la Libertad y el de los Derechos Humanos, la terminal de cruceros de Amador y el Mayol Design House, un espacio creativo con certificación LEED Gold que promueve la colaboración interdisciplinaria. Además, la firma sabemos que es miembro activo del Barcelona Global Design, especializada en grandes proyectos hospitalarios y educativos. Me gustaría, antes de llegar a otro punto, que me comentara cuáles han sido sus proyectos favoritos en este proceso. A ver, mira, quería comentar nada más una cosa antes de lo que tú comentabas, y era que estamos en el año 2025, el tiempo va pasando a una velocidad. Ya el 2020 fue hace 5 años. Y sí recuerdo mucho el 2021, 2022, hablamos mucho de la pandemia. Cada vez se habla menos de la pandemia. Uh-huh. Creo que lo más importante y la constante es el tema de la resiliencia. Es la capacidad de que cuando estamos en momentos de adversidades, tener la fortaleza de enfrentarlos y de salir con más experiencia, con nuevas herramientas del mismo, porque sorprendentemente muchos de esos momentos nos dejan experiencias o memorias o situaciones muy difíciles, pero nos construyen para nuestro futuro. Y hoy en día, muchos de los proyectos que llevamos a cabo, muchos de los que mencionas, algunos de esos ejecutados post la pandemia, algunos durante la pandemia, algunos previo a la pandemia, pero que han tenido impacto post, empiezan a ser proyectos que
nos hablan de una manera distinta de ver el mundo. Nosotros actualmente estamos ejecutando un proyecto que tenemos 11 años llevando a cabo, está en construcción ya. Es el edificio de la multilateral CAF, ese es el Banco de Desarrollo de América Latina, antes llamado la Corporación Andina de Fomento. Es una multilateral del cual casi todos los países de Latinoamérica, más España y Portugal, son miembros del mismo. Es un banco que presta para los países de Latinoamérica poder invertir en infraestructuras sostenibles y que permite que nuestros países puedan desarrollarse a través de apoyo de toda la región. Y fue un proyecto muy interesante para nosotros. Creo que es un proyecto, ayer lo comentaba, que es uno de los proyectos quizá más especiales que hemos venido llevando a cabo, porque fue un proyecto que se hizo a través de un concurso donde participaron 25 firmas latinoamericanas para su sede de la región norte, que va a estar ubicado en Ciudad de Panamá. Era un concurso anónimo del cual tuvimos la oportunidad de ser escogidos. Es muy interesante porque el pliego de cargos pedía la ejecución de una torre corporativa que tuviera alguna serie de espacios para la comunidad y en donde el edificio pudiera ser emblemático, no porque fuera icónico, sino que fuera emblemático por la importancia que tiene el rol de esta multilateral en la región. Y nosotros nos vimos a la tarea de pensar cómo un edificio, además el edificio es un edificio que tiene un tamaño importante, pero no era para hacer una torre. Decimos, ¿cómo podemos, en un país como Panamá, donde el modelo de torre forma parte total de nuestra cultura, debido a normativas desde la década de los 60 que promovió mucho el modelo de la torre y también por el tipo de suelo que había en Panamá, en esas áreas donde había roca y facilitó la torre? Entonces nosotros pensábamos que queríamos que la idea era no hacer una torre y decidimos hacer una estructura de la cual la planta de oficinas colgara en la parte superior y que nos permitiera con esa estrategia de colgarla generar una plaza en la parte inferior, que esa plaza fuera techada en un país como Panamá donde llueve 9 meses al año, de que esa plaza pudiera tener la permeabilidad y la penetración de la luz natural para poder recibir luz natural, pero para que también pudiera respirar la misma, pero que te protegiera del sol. Y tuvimos la oportunidad de ser escogidos. Entonces luego debajo de esa plaza están todos los componentes de comunidad. Hay un auditorio, hay una galería de arte, una serie de salones de reuniones que son abiertos a la comunidad panameña y luego la plaza en sí. Entonces creo que hay que tener la capacidad de repensar las ideas recibidas a lo largo de la vida de uno y ver cómo uno las puede reestructurar y comunicar de una manera distinta para llevarlas a cabo. Yo creo que esa es la oportunidad que hemos tenido. Nosotros tuvimos ese proyecto, hicimos todos los planos, terminamos todos los planos en el año 2017, cambió la presidencia de la CAF, se decidió no hacer el proyecto y luego en el año 2000, a finales de 2022 nos llaman de vuelta y nos dicen que han decidido retomarlo y ejecutarlo, y para nosotros fue una noticia demasiado positiva, porque algo que era muy soñador, pues ahora se está ejecutando y el proyecto ya está como a 50% de avance y la verdad nos da una grata felicidad. Estamos actualmente pues en proceso de ejecución del mismo. Así que ese es un proyecto que lo llevamos muy presente porque tiene múltiples roles que cumple, no solamente la parte de que es para las personas y para un público en general, sino también de que termina siendo un edificio corporativo o de oficinas, un edificio institucional, ¿no? Que tiene una representación importante para toda la región de Latinoamérica. Hace algún momento hablábamos un poco de la necesidad de los arquitectos de pensar fuera de la caja, ¿verdad? Alimentarse de esta globalidad, pero tener ese poder de actuación también en la localidad. Y desde su perspectiva, ¿cuáles son las tendencias emergentes más relevantes para el futuro de la arquitectura en Latinoamérica, dado que pues han desarrollado muchos proyectos en el área? Bueno, voy a repetir quizás algunas de las cosas que hablamos después de la pandemia. Creo que la puesta en valor de los espacios abiertos como espacios que generan comunidad, que generan mayor equidad, que dan oportunidad a mayor riqueza, a construcción de mayores relaciones entre las personas.
Pero creo que tenemos una serie de retos importantes en Latinoamérica. Un reto está en todo el tema de agua. Uh-huh. Es muy importante no solamente la distribución de la misma, sino el acceso al agua como vital líquido que es parte de la base de la salud de nuestras comunidades. Creo que el otro reto importante también está en todo el tema del manejo de desechos sólidos. Lo que le llamamos típicamente basura, y que es una situación muy crítica en nuestras ciudades latinoamericanas y que nos ha costado muchísimo poder resolverlo. Y creo que es un reto que debería resolverse en los próximos años en toda Latinoamérica. Adicional a eso, esta idea de la construcción de nuevas centralidades. Creo que debemos asegurar de que las personas puedan mejorar su calidad de vida a través de poder vivir y moverse cada vez más cerca diariamente. Entonces, en esa relación entre los lugares donde vives, el lugar donde trabajas y el lugar donde pasas tu tiempo libre, no debería ser montado en el transporte público. O con un poco más de confort podría pensar alguien dentro de un auto particular, ¿no? Debería ser realmente sacando provecho a ese momento, estando junto a la familia, junto a los amigos, construyendo relaciones y comunidades, si realmente queremos tener sociedades que se puedan desarrollar de manera sana y que puedan prosperar. Y esos son retos importantes en Latinoamérica. Y lo otro es comprender de que esta idea de la visión panorámica es que vivimos en un mundo que debemos defender el que esté integrado, en que la correlación y la interdependencia es extremadamente importante, en que hay cosas urgentes y hay otras que no son tan urgentes, en que hay veces que hay que aceptar que hay algunas cosas que no son tan urgentes que también deben de ejecutarse. No solamente se ejecuta lo urgente porque si no las sociedades tampoco se desarrollan. Hay muchas veces que hay cosas que uno pareciera que no vienen en el orden adecuado, pero quizás ayudan que otras cosas se aceleren. Y es por esto que creo que nuestra región latinoamericana debería abordar temas como la identidad, la cultura, la manera que nos queremos representar hacia el mundo, la manera que queremos mostrar de que ya somos una región que está urbanizada y que tiene que pasar a otros retos, ¿no? De que tenemos que fortalecer las ciudades intermedias, porque si no lo que hacemos es simplemente fortalecer una inmigración a nuestros centros de ciudades que muchas veces debilitan las áreas del campo. Y esos son retos que pues Latinoamérica tiene, que tiene que abordar y que creo que tiene las herramientas para abordarlo. Lo que nosotros necesitamos es que exista la voluntad, no solamente de los ciudadanos o la empresa privada, sino la voluntad también desde el sector de gobierno, desde todos los temas políticos que a veces limitan mucho los procesos de desarrollo a una mayor velocidad, porque hay que entender que el mundo está cambiando de una manera mucho más rápida y muy ágil, y que no podemos quedarnos atrás, tenemos que actuar. De acuerdo. Bueno, ya nos estamos acercando a este espacio. El arquitecto también tiene que prepararse para la presentación que tendrá en el auditorio, donde nos compartirá un poquito más de forma visual, ¿verdad?, cómo ha sido su evolución y su perspectiva con relación a este tema de los barrios resilientes, que es la temática del eje del día de hoy. Y me gustaría entonces que en estos últimos minutos nos regalara un mensaje para estas nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas hondureñas, a todos los que nos escuchan, porque esperamos pues que este podcast también pueda trascender, que aspiran a liderar con esta visión de resiliencia en un contexto tan cambiante. ¿Qué nos puede ofrecer como consejo? Bueno, mira, lo primero es que yo a veces me da como mucha pena tener que hacer recomendaciones porque yo soy un arquitecto muy joven y la verdad es que me cuesta hoy en día casi que pensar que dejé de estudiar o de prepararme y me mantengo constantemente casi con esa mentalidad como de estudiante, de seguir amando y aprendiendo de la profesión. Pero sí creo que hay algo muy importante. Lo primero es que hay que actuar. Y para poder actuar como arquitecto tienes que tener la capacidad de soñar. El arquitecto debe actuar en muchos de los casos de una manera muy pragmática. Pero si el arquitecto no sueña, es muy difícil de que podamos construir un mejor futuro
haciendo lo que se ha hecho previamente. Y es por eso que pienso de manera constante de que debemos estar preparados para accionar sin reaccionar. Debemos estar preparados para posicionarnos como innovadores y no como seguidores. Que la innovación no es netamente inventarse algo que no existía, sino es hacer pequeñas cosas a procesos, metodologías o situaciones que ya existen y que simplemente transforman la realidad de cómo se vive y cómo se percibe. Y la otra es soñar en grande, y eso es muy importante para nuestra región centroamericana. Yo creo que existen una serie de culturas, como la cultura mexicana o los brasileños, pues estoy hablando en la región de Latinoamérica, que han tenido la capacidad de soñar y crear en grande. Y donde en esas dos culturas principalmente, la labor del arquitecto es importante, es respetada y tiene un arraigo muy fuerte, porque uno tiene la capacidad, en muchos de los casos, de ver arquitectura y de poder reconocer que es de ese sitio. No es que yo crea que la arquitectura siempre debe ser reconocida del sitio, pero sí creo que la cultura debe poder tener esa identidad de entender de que se ha creado algo que forma parte de esa cultura. Eso genera dignidad, genera respeto y genera un gran nivel de motivación para futuras generaciones. Totalmente. Sí, creo que los dos ejemplos me parecen bastante acertados, porque tenemos pues tradiciones de maestros de la arquitectura de esa región, y a pesar de que el tiempo ha transcurrido, hay como esos hilos, ¿verdad?, que unen esa forma de resolver la arquitectura, que es esa región en particular. De acuerdo. Sin limitarse a la tecnología, sin limitarse a los cambios, a las circunstancias, la adaptación, sin duda alguna, es un aspecto sumamente importante de nuestra profesión. Pues agradecemos profundamente, arquitecto Ignacio, por compartir su visión y su experiencia con nosotros en este espacio especial, Arquitalks, a todas las personas y organizaciones aliadas que se articularon para que esta visita pudiera estar aquí en el corazón de Unitec, en el CAM, el día de hoy. Agradecemos también a la producción de La Voz del Jaguar, que nos están asistiendo con este espacio, con una mirada puesta en el futuro y una base sólida construida a lo largo de más de 4 décadas. Mayol Arquitectos continúa redefiniendo el panorama arquitectónico de la región, promoviendo una práctica consciente, estratégica y con un verdadero impacto. Nos despedimos con una certeza: la arquitectura no solo construye edificios, también sostiene esperanzas, restaura vínculos sociales, nos invita a mirar hacia el futuro y redefine el porvenir de nuestras ciudades. Mi nombre es Valeria Ochoa y les invito a seguir explorando junto a nosotros las voces que hacen del diseño un acto de resistencia ante el cambio y una mejora para el futuro. Gracias a todos.